Los efectos de la pandemia y el confinamiento han hecho que pasemos más tiempo en casa y notemos las deficiencias que puede llegar a tener nuestro hogar. Son casas antiguas y necesita tanto en verano como en invierno, frío en verano y calor en invierno. Estas deficiencias pueden ir ligadas al confort y a la eficiencia energética de la vivienda. Una vivienda eficiente, energéticamente hablando, es una vivienda que consume poco. Una vivienda que tiene una envolvente lo suficientemente aislante para que la energía que generamos para tener confort no se disipe. En este programa sabremos cómo afecta todo esto a la factura de la luz y los expertos nos darán consejos de ahorro. Hoy, en Consumo Cuidado, hablamos de la eficiencia energética de la vivienda. Tras ser declarado el estado de alarma y el posterior confinamiento, todos los españoles tuvimos que quedarnos en casa para luchar contra la COVID-19. Parte de la ciudadanía notó que sus hogares no estaban bien acondicionados. La eficiencia energética de la vivienda garantiza, además del confort, ahorro en las facturas y ser más respetuosos con el medio ambiente. Una vivienda eficiente, energéticamente hablando, es una vivienda que consume poco. Una vivienda que tiene una envolvente lo suficientemente aislante para que la energía que generamos para tener confort no se disipe y también que consuma poco en esa energía. El principal beneficio está en la factura de la luz, es decir, hacer una vivienda eficiente o mejorar su envolvente, por ejemplo, podría ser una inversión para una familia de entre 4.000 y 6.000 euros para empezar a hablar. Aquí, con esa inversión, lo que vamos a conseguir es reducir la factura de la luz y en 6 años amortizarías esa inversión aproximadamente. Pero la ventaja no está solamente en esa inversión que la rentabilizas, que a partir de los 6 años empiezas a ahorrar dinero, sino también está en el confort. Una vivienda que funciona bien energéticamente, como esta, con unas carpinterías de PVC, con un buen aislamiento en las paredes, pues no tienes que tener una calefacción con aire caliente dándote en la nuca o con calentadores que solamente calientan una zona de la habitación, evitas que haya corrientes que son muy insalubres y, en definitiva, una vivienda eficiente es una vivienda, además de ahorrativa, muy confortable. Desde el año 2007, toda vivienda nueva necesita obligatoriamente el certificado energético. Y a partir del 2012, las viviendas que se van a vender o se van a comprar, o incluso aquellos edificios que van a recibir ayudas, tienen la obligación de pasar esa certificación energética. La certificación energética es una clasificación, una calificación que se le da a la vivienda energéticamente si es eficiente o no, dándosele una A si es súper eficiente y una G si es muy poco eficiente. De esta forma podemos convertir nuestro hogar en una vivienda eficiente. Principalmente vamos a tener un consumo más bajo, un consumo eléctrico más bajo. Mira, esta vivienda, toda la iluminación está hecha con LED de bajo consumo. Una iluminación con LED consume hasta 10 veces menos que una iluminación tradicional. Eso al final lo ves en la factura de la luz. Tener una envolvente que térmicamente funcione bien, que energéticamente funcione bien, va a reducir drásticamente el consumo de la luz y va a aumentar el confort. Pero ¿cómo conseguimos esa envolvente o cómo una persona que entra en una casa o que se va a comprar una vivienda puede detectar que esa envolvente es adecuada? Pues principalmente en la carpintería, en las ventanas. Hay ventanas de aluminio, hay ventanas de PVC, hay ventanas de hierro súper antiguas que tienen un ahorro energético casi nulo. Entonces, que cierren bien las ventanas, que sean herméticas, que cuando cierres no escuches el exterior, que cuando te acerques a la ventana no te entre frío. Bueno, pues son muestras de que energéticamente puede funcionar bien esa vivienda.
Mientras menos consuma, pues menos CO2 emitiremos, ¿vale? Una de las cosas que se evalúa en el certificado energético, por un lado está el consumo en kilovatios por hora metro cuadrado al año y por otro lado el CO2 que emite. Bueno, en casa tenemos aire acondicionado, bomba de calor, frío-calor, y también tenemos algunos braseros tipo estufa de camilla, de esta de siempre. El radiador de aceite, porque yo lo veo más seguro y calienta bastante, vamos. La copa de toda la vida y algún calefactor que otro. Cuando empieza a refrescar apetece resguardarse en el calor hogareño. Atrás quedó la copa de Cisco para dar paso a una amplia variedad de estufas. Con esto del confinamiento en los hogares sí se ha notado un poquito el tema de la compra de calefacción. Los más comunes y digamos los más baratitos suelen ser lo que es el brasero eléctrico de toda la vida, el lorito, y después ya radiadores, en el caso de los cuartos, cuando estamos en el cuarto de baño, pues el termoventilador. Y después, sobre todo en las oficinas y demás, pues lo que viene siendo la estufa de barra. En general seguro, simplemente tenemos que estar atentos de lo que tenemos entre manos, ¿no? Por ejemplo, las estufas de barra, en el momento que se caen, tienen un dispositivo de seguridad que lo que hacen es apagarlas. Los radiadores de aceite tienen su termostato, cuando alcanza una cierta temperatura se paran y es complicado que eso salga ardiendo. Lo que sí es el brasero, tanto el brasero como el lorito, hay que estar más atentos, porque eso no tiene una medida de seguridad que se apague. Entonces, saber cuándo nos levantamos, nos vamos a apagarlo, siempre acordarnos. Si nos levantamos del sofá, pues si se nos cae un cojín, si dejamos la babucha, o sea, que siempre se nos queda ahí y se nos olvida. Eso hay que estar más atentos. Antes de comprar este tipo de aparatos, que tengan su certificado, que se compren en establecimientos que tengan su homologación, que, hombre, fijarnos, digamos, en la calidad del material y los vatios que soporta, en general, ese tipo de cosas, ¿no? Y que te dé una garantía del producto que estás comprando. Por desgracia, se siguen lamentando accidentes en los hogares por el mal uso de estos aparatos. Bueno, la importancia radica que la mala utilización, digamos, de los aparatos y calefactores, sean eléctricos o sean de otra fuente de calor, pues pueden producir como consecuencia un incendio y las consecuencias pues pueden ser desastrosas desde el punto de vista no solo de lo material que se puede perder, sino a la misma vez de la posibilidad, Dios no lo quiera, de que alguna persona fallezca, ya sea por intoxicación de los distintos gases que forman el incendio o los humos, o bien por las quemaduras que se producen. A la hora de tener una calefacción o elegirla, una calefacción segura en casa, lo importante es que todos los aparatos tengan un buen mantenimiento, si lo tenemos ya comprado, y en el caso de que tengamos que comprarlo, que se tengan en cuenta el marcado CE que marca la Unión Europea, que nos va aparejado unas medidas de seguridad. Ese marcado CE nos va a determinar que el aparato cumple todos los requisitos que se exigen a la hora de su funcionamiento, por lo cual ya estamos hablando de un aparato de calidad. La mala instalación eléctrica, lógicamente, en el uso y en la posibilidad de un incendio influye mucho. De hecho, hombre, depende de la economía de cada uno, pero deberíamos de intentar no permitir que un electricista autorizado, en este caso, verifique tal instalación que también cumple la normativa exigente según el reglamento electrotécnico de baja tensión. Bueno, que a todas aquellas personas que tengan un conato de incendio o un incendio en sus casas,
que en la medida de lo posible intenten, si es posible, los puedan sofocar, los sofoquen, pero si fuera posible y ven que no pueden con las circunstancias, que les cierren las puertas. Lo más importante a un incendio es cerrarle las puertas para que en este caso no respire, no se desarrolle y no crezca con unas consecuencias desastrosas. Otra forma de calentar la vivienda de forma eficiente es usando las estufas de pellets. Siempre pendiente todo de insistir, haz desenchufar el brasero, sobre todo antes de acostarnos, que se quede todo apagado. Bueno, yo creo que los braseros de ahora además tampoco son tan peligrosos como los de antes, ¿no? Tienen una resistencia que es menos propensa a la inflamación y al incendio y demás. A día de hoy lo más demandado son tanto estufas o insertables de pellets y luego tenemos pues la leña, el gas, el eléctrico, el bioetanol, cualquier tipo de combustible que sea ecológico y eficiente. A la hora de apostar por el pellet conseguimos un muy buen confort, una muy buena eficiencia energética en nuestra vivienda, con un consumo mínimo tanto en combustible como económico. A día de hoy todos los aparatos, tanto sean de pellet como de cualquier otro tipo de combustible, tienen que venir con una etiqueta de eficiencia energética. Hemos notado, sobre todo después del último confinamiento que hemos tenido, pues que ha aumentado la demanda de este tipo de productos. Pensamos que por dos motivos. Uno, porque evidentemente la gente quiere estar confortable en su casa y demás, y al haber pasado este confinamiento que hemos pasado, han notado esas deficiencias que solemos tener en las viviendas. Y dos, porque es eficiente y a la misma vez es económico. Desde el suelo también se puede conseguir un buen aislante. Lo podemos conseguir pues colocando un pavimento de madera en el cual lo colocamos sobre una capa base que está compuesta de distintos materiales de aislamiento térmicos y acústicos, en el cual conseguimos un confort bastante alto en la vivienda. A motivo de este confinamiento, la mayoría de las familias están colocando suelos de madera en su domicilio, alcanzando un gran confort. La madera es un material de aislamiento térmico, pero que lo que nos hace es mantener la temperatura de ambiente. Es decir, a un aire acondicionado de calor le pedimos menor consumo y mayor rendimiento en la temperatura ambiental, y tanto para el frío igual, nos está aislando de cualquier pavimento de piedra, que lo que desprende es frío siempre. Mensual o bimensual, esta es la factura de la luz que llega a casa y que muchos aún no saben interpretar. No mucho, no me pongo a mirar nunca, porque no lo entiendo muy bien. Bueno, pues la factura de la luz va a tener varios conceptos que tanto si estamos en el mercado libre como si estamos en el mercado regulado van a ser en común, y después va a haber otros que se diferencian. Lo común, vamos a encontrarnos primeramente cuál es la comercializadora, y además ahí arriba de la comercializadora vamos a saber si estamos acogidos al libre mercado o estamos ante la factura, ante la luz que esté regulada. Después vamos a encontrarnos también el periodo de facturación. Eso es la parte de la cabecera de la factura, encontramos la comercializadora, encontramos el periodo de facturación, es decir, por lo que estamos pagando la luz, que no siempre coincide con la fecha de pago, sino que es otro periodo, y también va a venir el número de contrato.
que suele ser el CUP que se le llama, ¿no? Viene ahí el contrato de la factura de la luz. Después, en unos pasos posteriores, va a venir qué tipo de factura tenemos, qué tipo de peaje, que normalmente para el consumidor que está entre los 3 kilovatios y los 10 kilovatios va a ser la 2.0. Y además también si estamos dentro de la discriminación horaria o no estamos dentro de discriminación horaria, que sería la DHA o la A, que sería sin discriminación horaria. Después de esto ya pasamos a los conceptos propios de por el que nos van a cobrar, ¿no? Estaría primero los peajes de acceso, que eso es un precio que está regulado por el Ministerio. Después nos vamos a encontrar la potencia contratada, que eso es independientemente de lo que consumamos de luz, es un precio que vamos a tener que pagar. Y después estaría el precio de la energía consumida, que eso es el precio que vamos a pagar por lo que realmente estamos consumiendo. Lo tengo perfectamente identificado hace mucho tiempo, además. Lo de la cuota de potencia, el consumo real, lo que son impuestos, lo que son peajes o conceptos aparte, como lo de el tema del apoyo a las renovables. No se cuenta, porque lo mismo va a gastar el de radiador de hecho, que creo que gasta menos, que la copa eléctrica esa, creo que gasta más. Claro, se nota. Cuando cambian los tiempos, tanto con frío como para calor, se notan las facturas. A todos estos conceptos habría que añadirle el impuesto de la electricidad, el alquiler de equipo y el IVA. Hasta aquí serían iguales la factura del comercio regulado con la factura de libre mercado de la electricidad. Ahora la diferencia sería que en el libre mercado pues habría que añadirle otro tipo de servicios accesorios. Pues no sé, se me ocurre pues un alquiler de cualquier otro equipo o la contratación de cualquier tipo de seguro que tengamos con la comercializadora. Eso sería lo que diferenciaría una factura en el mercado libre de una en el comercio, en el mercado regulado de la luz. Podemos cambiarnos del mercado regulado, que es por donde estamos por defecto, al principio de una contratación, normalmente por defecto se está en mercado regulado, y podemos cambiarnos al mercado libre, por supuesto. No obstante, desde la Dirección General de Consumo recomendamos que se mantenga todas las personas consumidoras y usuarias en el mercado regulado, en el PVPC, porque entendemos, primero, que es más económico y segundo, que ofrece más garantía a los clientes. El mercado libre, como hemos comentado, el precio se fija libremente y las condiciones del contrato libremente entre empresa y consumidor. Por lo tanto, no está sometido a las garantías del mercado regulado. Es decir, si te cortan la luz por impago, no necesariamente tienen que avisarte y notificarte previamente. Si tienes que reclamar o tienes que garantizar una serie de derechos, no está lo que diga el contrato, mientras que de la otra manera las garantías son superiores. Además, no necesariamente el mercado libre es más económico. De hecho, observamos que existen muchas reclamaciones en las que se ha cambiado al consumidor de mercado regulado a mercado libre sin su consentimiento, y eso no es posible, eso no es algo que esté permitido. Las reclamaciones más frecuentes en materia de suministro eléctrico se refieren a discrepancias con la facturación, a daños producidos por sobretensión, a fraude eléctrico en el que existe un elemento que distorsiona el consumo. Eso sin duda son los elementos más importantes, y uno muy importante, el cambio no autorizado de mercado regulado a mercado libre. Para las personas consumidoras está prohibido que vaya una comercializadora a nuestra casa y esté enseñándonos la factura, un comercial de los que conocemos siempre. Nosotros, pues como personas consumidoras responsables, cuando queramos contratar la luz, queramos intentar cambiar nuestra tarifa, pues lo suyo sería que preguntáramos dentro del abanico de comercializadoras eléctricas que hay cuáles son las condiciones, que nosotros las comparemos y después optemos por la opción más práctica.
Es importante que se conozca que las principales empresas comercializadoras de energía eléctrica en Andalucía están adheridas al sistema arbitral de consumo y por lo tanto es un mecanismo muy interesante cuando tenemos un problema donde acudir porque nos lo pueden solucionar de una forma efectiva. Para los casos en los que no se pueda hacer frente al pago de la factura eléctrica, existe el bono social de luz. Este descuento estaría aplicado a hogares en riesgo de pobreza energética debido a sus condiciones socioeconómicas. El objetivo de esta subvención es ayudar a las familias que están pasando por una situación complicada y así poder afrontar el pago de la luz. ¿Cómo y dónde solicitar el bono social eléctrico 2020? Ser beneficiario del bono social requiere responder a una serie de requisitos relacionados con la unidad familiar y el nivel de renta anual. En función de la situación económica y personal, se le atribuye un nivel de vulnerabilidad. Una forma sencilla de gestionar la petición del Bono Social de Electricidad 2020 es a través de la página web www.informacionbonosocial.com. Aparte de información detallada, se encuentra la pestaña Solicitar Bono Social online. También se puede solicitar a través de las comercializadoras de referencia. El bono social es un descuento que se aplica en la factura para ciertos grupos de consumidores. En este caso, pues sería para consumidores vulnerables, para consumidores vulnerables severos y para consumidores en riesgo de exclusión. Y una novedad que se ha tenido que incluir este año también es para consumidores afectados por el COVID, que se le considerarán consumidores vulnerables. Afectados por el COVID no significa que estén pasando la enfermedad, sino por problemas y situaciones económicas derivadas del COVID, pues no sé, que se encuentren en ERTE o que sean dueños de una empresa que haya sido afectada por el COVID. El descuento que se aplica en la factura de aquellas personas que estén acogidas al bono social, pues sería, por ejemplo, para los consumidores vulnerables del 25%, para los consumidores vulnerables severos del 40% y para las personas que en riesgo de exclusión social, pues puede ahorrarse incluso el total de la factura, el 100% de la factura. Las ventajas del bono social, además del tema del descuento, es que se tiene una factura también mucho más clara porque es mucho más simple. Y después, por ejemplo, otras ventajas por el tema del corte de luz, por impago. Hay veces que los consumidores que no estamos acogidos al bono social, cuando tenemos un impago, pues tenemos un plazo de 2 meses para abonar ese impago y no nos corten la luz. Sin embargo, los consumidores que están acogidos al bono social van a tener un plazo incluso de 4 meses o, llegado al caso, puede ser que se le impida el que le corten la luz. Andalucía es la mejor comunidad y el Levante para este tipo de energías por las horas de sol que tenemos y el tiempo que tenemos. Un principal motivo es que la eficiencia energética aumenta muchísimo al instalar energías renovables. La calificación energética pues sube. Las placas fotovoltaicas es el sistema que se utilizan en las renovables para, en resumidas cuentas, poder suministrar luz a una vivienda, tanto que esté aislada o un ahorro en luz a viviendas que tengan un consumo muy elevado de luz. Y siguiendo estos consejos no solo conseguimos ahorros, sino cuidar de nuestro medio ambiente. Nos vemos aquí, como cada semana, en Consumo Cuidado.
say is the truth. When I see flaws in everything